No puedo, soy un tonto, nunca lo lograré, es que siempre me salen mal las cosas. Para nosotros los padres es triste y preocupante el escuchar este tipo de frases de manera recurrente en nuestros hijos, ya que es indicador de una autopercepción de impotencia, de insuficiencia, de incapacidad, en resumen, de una baja autoestima. Y esto es preocupante, puesto que la autoestima influye en todas las áreas de nuestras vidas. Un niño que se cree tonto probablemente no haga el esfuerzo por sacarse mejores notas o por participar en clase, ya que al considerarse tonto considera inútil esforzarse por algo que para él es imposible. Un adolescente que se cree poco atractivo no hará el intento de acercarse a las mujeres que están fuera de su alcance, entre comillas. Una persona que cree que no merece ser amada probablemente o no llega a tener pareja, o si es que la tiene, le soporte muchos malos tratos, ya que probablemente cree que si no es él o ella, nadie más se fijaría en él, nadie más le amaría. Y así como estos, hay muchos otros ejemplos de cómo una baja autoestima genera un malestar emocional, llegando en muchas ocasiones al sufrimiento. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director Guillermo Ciesa sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Supongo que estamos de acuerdo que es importante una buena autoestima o una autoestima saludable. Pero ¿qué podemos hacer para forjar en nuestros hijos o para ayudarles a construir una sana autoestima? En el video de hoy te dejaré algunas sugerencias para fomentar una adecuada autoestima en tus hijos, así que presta mucha atención. 1. Algo que siempre propongo desde hace años en este canal es darles tiempo exclusivo, es decir, tiempo en el que dejemos el celular o cualquier otro distractor y nos dediquemos 100% a nuestro hijo, a ver todo lo que hace, escuchar todo lo que nos dice y sentirlo plenamente. ¿Cómo te sentirías si a tu pareja le hablas y no te hace caso? Si cuando lo haces, él o ella está mirando en todo momento su celular o haciendo cualquier otra cosa mientras tú intentas llamar su atención. ¿Cómo te sentirías si le dices que quieres pasar un tiempo con él, pero resulta que él no tiene tiempo para ti porque tiene otras cosas más importantes que hacer? ¿Te sentirías amada o amado? ¿Cómo te sentirías si las únicas personas a quienes amas te dan ese trato? Día tras día, mes tras mes, año tras año. Esto pasa a muchos niños. Quieren jugar con sus padres, quieren ser vistos, escuchados, acariciados, quieren jugar con ellos. Pero estos padres tienen cosas importantes que hacer, entre comillas. Muchos de ellos gastan 1 a más horas del día viendo celular o televisión o tal vez la computadora para temas no laborables. Pero no tienen tiempo para su hijo porque tienen cosas importantes que hacer. Imagínense cómo se siente el niño, que no es tonto y se da cuenta que el padre o la madre ya está en casa, pero prefiere estar en el celular, en la televisión, en la computadora, a darle unos minutos a él. ¿Cómo crees que se siente? ¿Qué interpretación crees que haga de esto? ¿Crees que esa interpretación que haga favorecerá o perjudicará su autoestima? Entonces, sugerencia número 1. Para fomentar una buena autoestima en tu hijo es dedicarle tiempo. En este punto quiero detenerme un momento para aclarar un dicho muy difundido, el de más vale calidad que cantidad. Si bien es cierto, es importante la calidad del tiempo que pasamos con nuestros niños, que se traduciría en dedicarle el 100% de nuestra atención, teniendo interacciones saludables. No obstante, sí es necesario un mínimo de tiempo, ya que si, por ejemplo, solo le doy 5 minutos al día a mi hijo, por más que esos 5 minutos sean de mucha calidad, no es el tiempo necesario para que el niño satisfaga su necesidad de pasar tiempo con su padre o madre, lo cual acarreará las consecuencias. No hay un tiempo mínimo estándar para todos los niños, ya que el tiempo que un niño necesita, dependiendo de su clima familiar, tendencias de comportamiento, estado emocional, etc., variará de un niño a otro pese a que tengan la misma edad. Así que ya sabes, el primer paso para fomentar una autoestima saludable es brindarle tiempo diario de sana interacción donde fortalezcan lazos, es decir, de juegos, de risas, etc.
Este tiempo es muy aparte del que utilizas para las otras actividades cotidianas, como ingerir los alimentos, supervisar o guiarle para que haga las tareas. 2. Exponlo a retos progresivos. ¿Qué pasa cuando tu hijo intenta resolver sus tareas sin ayuda? Pues piensa y hace, y en ese pensar, en ese actuar, tu hijo comienza a crear o fortalecer conexiones neuronales que son el sustento biológico de sus capacidades, habilidades, destrezas, creatividad, inteligencia, etc. Una vez que terminó su tarea, suceden dos cosas. 1. Tiene mayores capacidades que antes de resolverla. Y 2. Tiene mayor autoconfianza para enfrentar nuevos retos, porque sabe que es capaz de superar las dificultades ya que anteriormente lo ha logrado, por lo cual hay mayor probabilidad que participe en clase o se anime a ir a un concurso, salir a la pizarra, etc. Pero ¿qué pasaría si la mamá o el papá ven a su hijo tratando de resolver las tareas y dicen: pobrecito, mi niño se va a descerebrar de tanto pensar, mejor yo lo ayudo? Y terminan haciéndole la tarea a su hijo. En ese caso, ya no se da ese proceso de crear o fortalecer conexiones neuronales, las cuales son el sustento de las nuevas capacidades o de las habilidades, destrezas, etc. Es decir, no adquieren nuevas habilidades. Además, cuando las personas ayudan a otras personas, ¿no significa que consideran que no podrían resolver el problema por sí mismos? ¿No es así? Entonces, si los padres hacen cosas por su hijo que éste ya podría hacer por sí mismo, el niño erróneamente podría estar internalizando el mensaje: te ayudo porque tú no puedes. O también, siempre necesitarás de mí para hacer algo. Y si esto es frecuente, pues frecuentemente podría estar internalizando este mensaje equivocado. Y esto definitivamente merma la autoestima de cualquier niño, ya que 1. Le quitan la oportunidad de desarrollar habilidades, capacidades que le harán sentir competente, y 2. Le quitan la oportunidad de saber que él puede lograr las cosas cuando se propone. Entonces, sugerencia número 2. Para fomentar una buena autoestima en tu hijo, exponlo a retos progresivos. Esto incluye darle responsabilidades, fomentar su autonomía. 3. Corrige sin agredir y en privado. ¿Cómo te sentirías si en el trabajo, día tras día, tus jefes, a quienes le tienes mucho respeto y gozan de toda tu credibilidad, resaltan tus cualidades negativas y siempre lo hacen en público, delante de tus colegas y compañeros? Imagínate, tienen tu credibilidad y día a día resaltan lo que haces mal. ¿Acaso no empezarías a pensar que puede que realmente seas incompetente? Sin contar el cómo te sentirías porque esto fue algo que continuamente lo hicieron en público. Cuando corrijas a tus hijos, evita emplear cualquier tipo de agresión, ya sea verbal o física. Corrige desde el amor y el respeto y por favor hazlo en privado. Entonces, sugerencia número 3. Corregir sin agredir y en privado. 4. No les compares. ¿Cómo te sentirías si tu esposo o esposa te compararía con su pareja anterior? Y si esto es frecuente, ¿te sentirías bien? ¿Te sentirías respetada o respetado, amada, valorada? ¿No, verdad? Entonces, creo que para esto no tengo que extenderme. No compares a tus hijos ni con sus hermanos, ni con sus compañeros, ni contigo cuando tenías la misma edad. Esto va a menoscabar su valía, su autoestima, ya que frecuentemente estás dejando claro que no te sientes conforme con su desenvolvimiento actual, con sus capacidades, e insinúas que otros niños son mejores que él. Entonces, sugerencia número 4. No los compares. 5. Corrige la conducta sin etiquetar al niño. No le etiquetes como torpe, malo, tonto. Los niños no son malos. Sus conductas podrían ser inadecuadas, pero ellos nunca serán niños malos. Por lo tanto, es válido y conveniente decirle que no jale el pelo a su hermana, que está mal que empuje a sus compañeros, o que quite el juguete de sus amigos, pero no es nada conveniente decirle que es un abusivo. ¿Qué pasa cuando a un niño frecuentemente le dicen que es inteligente? Pues este niño poco a poco se identifica como esa etiqueta y comienza a actuar de manera coherente a ella.
Así como funciona con estas etiquetas deseables, bien vistas socialmente, también funciona con aquellas que no tienen tanta aceptación, como las etiquetas de niño malo, desobediente, terrible, etc. Entonces, sugerencia número 5. Corrige la conducta sin etiquetar al niño. Obviamente se trata de una corrección desde el amor y el respeto. 6. Establece unos límites, reglas claras y sé consistente con ellos. El disciplinar, el poner límites, reglas claras al niño, le da la seguridad de saber qué conductas son aceptadas, reforzadas, felicitadas y cuáles otras son rechazadas o sancionadas, permitiéndole aprender a regularlas y así obtener o evitar las consecuencias respectivas de dichas conductas. El que los padres pongan límites y reglas claras y sean consistentes con ellos fomenta el desarrollo de buenas conductas en los niños con su respectiva sensación de bienestar e internalización de un buen autoconcepto y autoestima. Entonces, sugerencia número 6. Establece límites y reglas claras y sé consistente con ellas. 7. No pedir perfección. Hay algunos padres que no solo piden, sino exigen que sus hijos tengan la más alta calificación, que sea el primer puesto de su aula o del colegio, que ganen el campeonato en el que participan. Esto, además de llenar de mucha ansiedad a los niños, merma de manera considerable su autoestima, puesto que estos niños asocian la aceptación a ellos con los resultados. Obtengo el primer puesto, me felicitan, me quieren, me aceptan y si no lo tengo me llaman la atención, me critican y tal vez hasta me etiqueten como tonto o adjetivos similares. Está bien exponer a retos progresivos, pero no exigir perfección, ya que al hacerlo, además de enfermar a nuestros hijos por exponerlos a mucho estrés y ansiedad, estamos mermando su autoestima, porque el mensaje implícito es: mi amor hacia ti no es incondicional, vales solo cuando logras ser el mejor. Y esto merma en gran medida la autoestima del niño. Entonces, sugerencia número 7. No exigir la perfección. Estas 7 sugerencias las puedes poner en práctica a la hora de interactuar con tus hijos. No obstante, para que funcione mejor, para que tengas los mejores resultados, hay 2 requisitos previos. 1. Sean el ejemplo de buena autoestima, ya que nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos en todo momento. Y si nosotros tenemos una baja autoestima, vamos a tener conductas acorde a ello, y toda conducta es observable. Por lo tanto, fácilmente puede ser aprendida por nuestros hijos. Y 2. Respeto en el hogar. Respeto entre todos los miembros que viven en el hogar, ya sea padres hacia hijos, entre la pareja u otros adultos que vivan ahí. Difícilmente un niño desarrollará una buena autoestima si es que frecuentemente le faltan el respeto, o si se encuentra alterado porque los adultos que viven con él se gritan, insultan, etc. Así que ya sabes, antes de emplear las sugerencias, encárgate de cubrir estos requisitos previos. Bien, queridas madres y padres, estas fueron las 7 sugerencias que te permitirán promover una autoestima saludable en tu niño. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya servido. Con esto terminamos el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor.